Hola, en este video vamos a continuar viendo más ejemplos básicos de C#.NET Core. Bien, en este video vamos a comenzar a ver ejemplos básicos de la clase list, clase que nos permite crear colecciones de datos de los diferentes tipos de datos. Bien, y para esto lo que haré será colocar la clase list. Ahora, hay que colocar los siguientes caracteres y dentro de los caracteres tenemos que especificarle el tipo de dato que va a almacenar esta clase. Yo haré que esta clase almacene datos de tipo string. Ahora hay que cerrar los caracteres. Muy bien. Ahora tenemos que crear un objeto y a este objeto lo llamaré list. Ahora tenemos que asignarle la instancia de la misma clase. Muy bien, como pueden observar, Visual Studio me sugiere que tenemos que colocar lo siguiente porque estamos creando la instancia de la clase list. Me marca en rojo porque tenemos que invocar o colocar el using para la clase list. Bien, hemos colocado el siguiente using para poder crear la clase donde vamos a crear una colección de datos utilizando la clase list, y los datos que vamos a almacenar en esa lista serán datos de tipo string, ya que dentro de los siguientes caracteres a esta clase list le estamos especificando el tipo de dato que va a almacenar. También podemos especificarle cualquier otro tipo de dato que pueda almacenar, como datos de tipo entero. Solo tendremos que colocar el tipo de dato que va a almacenar esta lista en los siguientes caracteres. También podemos indicarle que almacene datos de tipo double, datos de tipo char. Podemos especificarle cualquier tipo de datos de los datos que nosotros ya hemos venido viendo para que pueda almacenar esta clase esos datos y pueda crear una lista. Bien, pero yo en este ejemplo haré que almacene datos de tipo string. Bien, ahora que ya tenemos creado un objeto de la clase list que puede almacenar datos de tipo string, o sea crear una lista, coloquemos ese objeto y punto. Podemos invocar a los siguientes métodos que nos proporciona lo que es la clase list para poder manipular los datos que nosotros agreguemos en la lista. Bien, ahora puedo invocar al siguiente método, al método agregar. Dentro de los paréntesis voy a colocar datos de tipo string, ya que a la clase list le estamos especificando el tipo de dato que va a almacenar esta lista. Bien, o este objeto. Esto significa que dentro de los paréntesis tenemos que agregar solo datos de tipo string a este objeto. Bien, yo voy a colocar el siguiente dato y de esta forma estoy agregando datos de tipo string al siguiente objeto, donde estoy creando ya una lista de datos. Muy bien, como pueden observar, ya he creado una colección de datos de tipo string, colección de datos que está almacenado en el siguiente objeto llamado list. Ahora, para poder recorrer esta colección de datos que tenemos en este objeto, podemos utilizar un for each. Bien, para esto voy a colocar el objeto punto, coloquemos la palabra for. Bien, tenemos el siguiente for each. Muy bien, hay que seleccionarlo. Correcto, me crea automáticamente el siguiente for each. Muy bien, se ha creado el siguiente for each. Muy bien, donde tenemos el siguiente objeto colección, y aquí en este objeto vamos a colocar lo que es el objeto list de nuestra clase list. Ahora tenemos el siguiente objeto y este objeto se está definiendo como un objeto de tipo string, porque los datos que vamos a obtener de este objeto de tipo list son datos de tipo string. Por lo tanto, el compilador va a determinar que este objeto será un objeto de tipo string. Bien, ahora lo que haré será eliminar esto porque me está marcando un error. Bien, ahora
dentro del for each, o sea dentro de la llave, vamos a colocar un mensaje. Y dentro de los paréntesis de este mensaje vamos a colocar el siguiente objeto llamado ítem. Muy bien, objeto que está obteniendo los datos que nos está proporcionando el siguiente objeto de tipo list. Ahora, si ejecutamos la aplicación, control más F5, correcto, como pueden observar por consola me muestra los siguientes datos, o sea los datos que tenemos en ese objeto, que es una colección de datos de tipo string. Bien, estamos utilizando el siguiente for each tradicional, pero también podemos utilizar otro for each. El for each para poder utilizar lo que es la expresión lambda. Bien, nuevamente hay que colocar el objeto list. Colocar el for each. Muy bien, hay que abrir paréntesis, punto y coma. Ahora voy a crear el objeto ítem. Muy bien, ahora voy a colocar el operador lambda, o sea la flecha. Muy bien, ahora lo que haré será colocar el siguiente mensaje. Y lo que haré será comentar esta línea de código. Muy bien, he colocado el objeto list y he colocado el método for each para poder realizar lo que es la expresión lambda. Dentro de los paréntesis he creado un objeto, que este objeto se está definiendo como un objeto de la clase list para poder obtener los datos que hemos agregado en el siguiente objeto de tipo list, datos de tipo string. Y luego con el siguiente operador apuntamos a la siguiente expresión, donde vamos a ejecutar lo que es nuestro mensaje y vamos a imprimir el dato que contiene el siguiente objeto. Bien, ahora si nuevamente ejecutamos la aplicación, control más F5, correcto, como pueden observar por consola me muestra los siguientes datos. Muy bien, pero también podemos colocar llaves. Podemos colocar lo siguiente, llaves. Muy bien, estamos encerrando lo que es la siguiente expresión dentro de las siguientes llaves. Muy bien, pero ahora que estamos utilizando llaves tenemos que a este mensaje colocarle punto y coma. Muy bien, de esta forma también podemos utilizar lo que es el método for each con la expresión lambda. Bien, control más F5 y siempre seguimos imprimiendo lo que es la colección de datos de tipo string. Ahora, este objeto de tipo list nos proporciona métodos y propiedades. Lo que haré será invocar una de esas propiedades que nos proporciona la clase list utilizando lo que es el objeto list. Bien, punto, y voy a invocar a la propiedad count. Como pueden observar tenemos la siguiente propiedad y Visual Studio nos indica lo que hace esta propiedad. Esta propiedad obtiene el número de elementos incluidos en el objeto de tipo list, o sea cuántos elementos tenemos en nuestra lista. Si yo selecciono esa propiedad, muy bien, nuevamente ejecutemos la aplicación. Como pueden observar me muestra el siguiente valor, el valor de 4. Esto significa que en la lista tenemos 4 elementos, o sea 4 datos de tipo string. Bien. Ahora, antes de imprimir los datos, vamos a colocar el objeto list nuevamente y vamos a invocar al siguiente método, que lo que hace este método es quitar todos los elementos de la lista. Bien, hay que seleccionarlo,
Ahora ejecutemos la aplicación. Correcto, como pueden observar, no me muestra absolutamente nada, solo me muestra el valor de 0. Esto significa que hemos eliminado o limpiado el objeto de tipo list, que ya no contiene ningún elemento en la lista. Bien, utilizando lo que es el siguiente método que nos proporciona la clase list. Bien. Ahora, si nuevamente colocamos el objeto list, coloquemos punto, invoquemos al siguiente método. Como pueden observar, Visual Studio me muestra el siguiente texto indicándome lo que hace este método. Este método busca el objeto especificado y devuelve el índice de base 0 de la primera aparición en toda la lista. Bien, esto significa que este método lo que hará será buscar un elemento y nos va a devolver la posición donde se encuentra ese elemento que nosotros le especifiquemos dentro de los paréntesis. Bien, hay que colocarle el elemento a buscar. Yo le indicaré que busque el siguiente elemento en la lista, pero para esto tenemos que colocarlo dentro de un mensaje porque nos va a devolver un valor de tipo entero, y vamos a visualizar qué valor nos va a devolver este método. Bien, control más F5. Como pueden observar, me muestra el valor de 2. Esto significa que ese dato, o sea, ese elemento se encuentra en la posición 2. Bien. Ahora, porque los objetos que nosotros agreguemos en esta lista empiezan a contar desde el valor de 0. Tenemos la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Bien. Esto significa que ha buscado correctamente el elemento PDHN y se encuentra en la posición 2. Este método me ha devuelto la posición de ese elemento, pero solo busca el primer elemento que encuentre en la lista. Un ejemplo, si yo ingreso nuevamente un elemento con el mismo nombre y lo ingreso de primero, lo que hará este método solo es buscar el primer elemento que encuentre en la lista con el siguiente nombre, y el primer elemento que encuentre me va a devolver la posición de ese elemento. Por lo tanto, si ejecutamos nuevamente la aplicación, me va a devolver la posición de este elemento porque será el primer elemento que encuentre en la lista. Bien, ejecutemos nuevamente la aplicación. Correcto, me devuelve el valor de 0. Esto significa que ese elemento se encuentra en la posición 0. Bien, o sea, el siguiente elemento, ya que este método lo que hace es buscar el siguiente elemento, pero solo me va a devolver la posición del primer elemento que encuentre en la lista. Bien. Bueno amigos, hasta aquí este video donde estamos viendo ejemplos básicos sobre lo que es la clase list, donde podemos crear colecciones de datos. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal, y que Dios les bendiga.